Cuando yo empecé fue en la vieja universidad de la calle de San Bernardo en Madrid. Cuando yo avancé ya en el tercer curso, la universidad fue trasladada a la ciudad universitaria, o sea que estrené la ciudad universitaria de Madrid. Cursé allá la carrera de Ciencias Históricas con profesores sensacionales, los mejores profesores de la época, de paleografía, de numismática, de historia de España, de historia universal, en fin, lo mejor que había en esos momentos en España como intelectuales fueron profesores míos. Cuando yo terminé, uno de los profesores, don Pío Zavala, que era rector de la universidad, me designó profesora ayudante. Y cuando terminamos el segundo curso, ya después vino la guerra. Yo me acababa de casar y la guerra me sorprendió en plena luna de miel. En Covadonga, uno de los lugares más interesantes de España, más bonitos, en Asturias. Entonces fuimos trasladándonos más norte, todo el norte de España, hacia Santander. Y en Santander, a mi esposo, que era ruso y profesor de ruso en la misma Universidad Central, lo llamaron para que formara parte del grupo de personal de empleados de la embajada rusa, de la embajada soviética en el norte de España, con sede en Bilbao. Allá me cogió momentos muy difíciles de la guerra, por ejemplo Guernica, estábamos viviendo muy cerca porque Bilbao está muy cerca de Guernica, aquello repercutió mucho en nosotros. Y cuando ya las tropas de Franco se iban apoderando de las diversas ciudades de la República en el norte de España, nos íbamos trasladando hacia el oeste. Fue porque mi marido, que como les digo era ruso, tenía dinero en Francia, una cantidad pequeña que nos daba la posibilidad de cubrirnos los gastos en Francia y escapar de esa manera de la terrible tragedia de vivir en un campo de concentración. Claro está que era muy difícil la vida porque estábamos incapacitados para trabajar, o sea que cuando el dinero se terminó había que hacer algo y estaba prohibido completamente que adoptáramos un tipo de actividad pagada, ¿no? Sin embargo, yo comencé a dar clases de español a ciertas familias francesas y cuando se terminó el dinero, que era lo que nos hacía posible que quedáramos fuera de los campos de concentración, entonces ya conocíamos el ambiente, la gente nos conocía y yo empecé a dar clases de español, fuera de lo que era lógico, lo que era aceptado, pero lo conseguí. Incluso cuando aquello se ponía un poquito difícil, nos fuimos a vivir a un castillo, no esos castillos antiguos hermosos, pero un castillo francés que era de unos vascos españoles. Y allá compartimos con ellos mucho tiempo, o bastante tiempo. Yo les ayudaba, manejaba la casa, eran bastantes personas que vivían allá. Y después volvimos otra vez a apoyar, pero ya la guerra estaba terminando. Nos fuimos para Barcelona a vivir ya. Ahí ya la cosa se puso fuerte porque teníamos de enemigos a los alemanes y a los italianos, a Hitler y a Mussolini. Y eran bombardeos van y bombardeos vienen. Nosotros vivíamos en un 7º piso en Barcelona. Y ahí nació otro hermanito, porque ya de ese matrimonio, se llamaba Julio Antonio. Empezó, era terrible, ahí ya papá traía de los campos, traía sacos de avellana, con eso era que comíamos. Nos sentábamos muy bien en la mesa a comer avellanas y la cocinera salía y lo que encontraba eran unos cubitos de sopa, y para calentarlo no había carbón de cos, había que humedecer papel de periódico para que durara más, para calentar el agua, para bebernos esa agua de los cubitos de sopa. Entonces consiguieron un ticket para conseguir la leche para el niño. Anita, mi hermana Anita, que era mayor que yo, o que es mayor que yo, e íbamos a hacer fila para conseguir la leche para el niño. Así pasamos mucho trabajo, empezaron los bombardeos
En eso hubo un bombardeo tan fuerte, porque vivíamos cerca del puerto, tan fuerte que una bomba cayó en un depósito de gasolina o de combustible, y duró Barcelona 8 días, de noche, de día oscuro por el humo y de noche iluminado. Cuando nos subimos al camión, nos dimos cuenta que el camión, lo que iba todo, eran cajones de material bélico. Y ahí hicimos todo el viaje hasta el Paular. En el Paular bajamos y nos dieron de comer y llamaron al ejército, al general Pozas, para decir que habíamos aparecido. En el camión primero que salió para Madrid, nos fuimos. Cuando llegué, porque había un movimiento, era un movimiento grande de mujeres y de hombres, y muchos camiones cargados de milicianos, que al paso todo el mundo alzaba el puño y saludaba, ¿verdad? Entonces mi hermano, yo no me acuerdo cómo llegamos a mi casa, si fue andando o en metro. Llegamos ya a mi casa, allá estaba mi padre, mi madre y mis hermanas. Mi otro hermano que quedaba, Constancio, ya se había presentado como voluntario a la República. Entonces, bueno, empezó ya mi vida en Madrid. Ahí ya empecé a ver todos los acontecimientos que empezaban a originarse. Había un movimiento de mucha efervescencia, mucha efervescencia. El gobierno perdió un poquito el control en esos momentos. Igual que los fascistas cometieron muchas atrocidades, nosotros cometimos algunas también, ¿verdad? Había checas por la noche. Checas eran los grupos de obreros, campesinos, que se unían, que eran muy revolucionarios. Yo no echo la culpa ni digo que todos fueran, pero por lo general era más la CNT, ¿verdad? Entonces, al que ellos consideraban burgués, le cogían preso y por la noche, en un descampado, le daban un tiro y le dejaban abandonado. Porque mire, cuando llegamos a Anguián es lo más lejano que se puede imaginar a un campamento de concentración. Era una mansión que había sido un sultán de Marruecos. Bueno, ahí está la foto, ahí la puede ver. Un solar enorme y tenía salida a un lago que había atrás. Lago precioso, un muelle tenía y todo. Tenía 3 niveles y un sótano. Y además tenía otro compartimento fuera. Y mi abuelo era el jefe de esa cosa ahí. O sea que alguna conexión tenía él con lo que mandaba, porque había muchísima gente ahí, refugiados. Pero mi abuelo tenía que tenerlo. Yo casi seguro que por ahí era que venía. Porque él era de los dirigentes de eso allá. En el Partido Socialista. Sí. Vinimos en barco primeramente a La Habana, de La Habana pasamos a Santiago de Cuba, de Santiago de Cuba pasamos a Santo Domingo. Era marzo de 1940. Mi marido me estaba esperando, pero ya estaba arreglado el que teníamos que ir a una de aquellas terribles colonias agrícolas que el Trujillo nos había preparado para que fuéramos a desempeñarnos como agricultores. Ninguno de nosotros era agricultor, pero así era que veníamos, porque de acuerdo a una conferencia internacional, la de Evian, aquí se podía venir porque veníamos como agricultores a ayudar a la agricultura, porque nosotros, según parecía, éramos técnicos en el asunto y conocedores, no conocíamos nada, ninguno. Y nos tenían preparados varias colonias. Cuando fuimos a la colonia, nos llevó nada más y nada menos que el secretario de Agricultura, que se llamaba Carbucia. Una persona muy conocida aquí, la familia Carbucia. Yo cuando iba para allá, el hecho de que el secretario de Agricultura me llevara me hacía suponer que nos llevaba a un sitio, pero lo más bueno, ¿verdad?
a un chalecito, a una cosa así. Cuando llegué allá, lo que me encontré, una especie de bohío de madera, cubierto de canas, con 2 habitaciones nada más y una partida también en 2, que eran 2 camas que le llamaban colombinas, que yo creo que ya eso ha desaparecido. No sé si ustedes lo conocen, la colombina. 2 colombinas, con 2 mosquiteros, una mesita para comer de pino. Atrás de la casa, bueno, llamarlo algo, del bohío aquel, estaba la cocina y detrás la letrina. O sea que era lo más malo del mundo, ¿no? Bueno, lo más grande fue que aquellos españoles que éramos unos cuantos, 6 o 7, no sé, ninguno de ellos sabía nada de agricultura. Íbamos allá a la colonia agrícola con españoles que se suponían que venían con técnica y todo esto. Bueno, la cuestión es que salían con sus aperos de labranza que tenían allá, y quienes les acompañaban, los muchachitos que vivían en el pueblo aquel, en el campo de Medina, y los muchachitos de aquí les enseñaban a manejar esos aperos de labranza. Porque vinimos con lo puesto, nada más. Y con la ropa de invierno. ¿Y en el barco montaron ustedes alguna escuela? ¿Usted se acuerda? No, nada. No. Y anclamos en San Tomás y de ahí ya cogimos por el norte. Pasamos de lejos por Puerto Rico. Me acuerdo que vimos así la sombra de la isla de Puerto Rico. Y seguimos y anclamos en Puerto Plata. Sí. Estaba preparado todo para llevarnos hasta San Francisco de Macorís. ¿A ustedes quién les esperaba? Bueno, las autoridades de Puerto Plata. No sé decirte tampoco, porque yo no me recuerdo de eso, pero eran las autoridades de Puerto Plata que nos estaban esperando. Nos montaron en nuestras guaguas, en nuestros autobuses, como dicen los españoles, y nos llevaron a San Francisco de Macorís. Subieron las autoridades, tanto de migración como sanitaria, nos vacunaron contra la viruela inmediatamente en el barco, y nos dieron las tarjetas de migración. Ya tenían donde nos iban a poner. Era día de fiesta aquí, día de fiesta nacional de la independencia. La gente de San Francisco de Macorís, ¿tú sabes lo que es cuando llega un circo? Que todo el mundo está mirando. Así mismo nos estaban mirando a nosotros. Era como un circo. Nosotros éramos los animales del circo. Pero era tan agradables, tan simpáticos, tan llenos de cosas de amor para todos nosotros. Nos llevaban platos de comida dominicana para que conociéramos la comida, que habichuelas con dulce, que qué sé yo qué, 20,000 cosas, todos los quesos, el pan dominicano. O sea, a nosotros nunca nos faltó la comida, ni nunca nos faltó nada. Entonces caímos, yo te dije, en una granja que era de Trujillo no, del Estado Dominicano. Era una granja agrícola que era muy grande. Entonces ahí nos pusieron nuestras camitas, mosquiteros, colchonetas, y nos dividieron por familia, ¿verdad? Los cuartos, los salones. Nos esperaron en una granja que había sido de Trujillo. Ya se lo tenían con muchas... En esos tiempos había unas camitas que le decían colombinas. Ustedes lo iban a mencionar, las colombinas, con sus mosquiteros, y el pueblo de San Francisco se volcó. Todo el mundo quería cargar con nosotros. Nos hacían así porque teníamos los cacheticos colorados, de coloradito, creían que era colorete. Al primer paludismo nos pusimos amarillos. Ahí poco a poco se fueron la gente dividiendo y buscando caminos. Papá, nos fuimos a un campo, a una granja del gobernador de San Francisco, imagínense, en un campo. Duramos un tiempo ahí. Papá alquilaba gallinas, cluecas para criar pollo, y viviendo con el subsidio que nos mandaban de México. Y ya íbamos a la escuela, quedaba lejos porque era un molino donde había un campo que tenían vacas, y era por los rieles que pasaba el tren por ahí. Y era de punta a punta.